Muy bien, bueno. El acuerdo del gobierno entonces con Syngenta, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuál es la letra chica, ¿no? de este acuerdo del gobierno con esta empresa? Bueno, para acercarnos entonces a estos conceptos y dialogar al respecto, estamos en contacto con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Los saludamos. Para comenzar entonces... Sí, y hablar de un tema, Juli, que tiene que ver con el impacto socioambiental de esta negociación. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ezequiel Julieta, ¿cómo están? Muy bien, bueno. Vamos a ver si podemos recuperar un poquito el retorno para escucharlo perfectamente a Guillermo. Bueno, doctor en biología, integrante del CONICET. Guillermo, ¿qué significa este acuerdo? Vamos a terminar de comprenderlo en el tiempo. Por lo pronto significa la consolidación de una gran empresa de capitales chinos, de manera de garantizar un volumen muy importante de producción en ese país y de alguna manera conectar con una lógica productiva, una lógica de consumo y una lógica de uso de los territorios que en este año Argentina ha sido tremendamente emblemático respecto a las consecuencias socioambientales que trajo. Bueno, a partir de ahí, esa es la letra chica que hay que empezar a analizar, el impacto, ¿no?, que tiene en el ambiente. Porque por un lado, digo, las inversiones son bienvenidas, pero por otro lado hay que analizar este tema que lo vamos a sufrir dentro de un tiempo. ¿Y en qué sentido un año, bueno, tremendamente emblemático, como así lo definías, Guillermo? Claro, ahí es importante empezar a conectar temas que parecen diferentes y que están conectados. Por ejemplo, la terrible cantidad de incendios que hemos tenido en nuestro país no es independiente de los usos que se hizo en términos productivos. Se sabe, no solo por el incendio del año pasado en Brasil, en el Amazonas, sino por la propia lógica. Argentina está entre los 10 países que más deforestó en los últimos 30 años. Eso genera una serie de consecuencias, entre las cuales una es la menor cantidad de humedad que hay en los territorios. O sea, los suelos pierden capacidad de retener agua y eso genera mayor posibilidad de que una vez generado el incendio se propague. Lo mismo la cantidad de químicos. De hecho, Syngenta es un gran productor de químicos en Argentina y de algunos productos químicos muy emblemáticos como la atracina, que ha sido conectado directamente con el cáncer de mama. Digo, problemas que sabemos, todos y todas tenemos familiares que de alguna manera han tenido cáncer de mama. Es un problema muy grande en nuestro país y nos topamos con estos grandes eventos, estos grandes anuncios y sin ningún tipo de sistematización respecto a cuál es la situación de los cuerpos y de la contaminación de nuestros territorios, ¿no? Bien. Desde lo legal, Guillermo, ¿ustedes se sienten apoyados por los gobiernos en función a un tema de largo debate, de larga data, que cuando se suscriben estos acuerdos se debe saber de antemano, lógicamente, la sustentación medioambiental? ¿Ustedes se sienten protegidos a nivel legal, gubernamental, por lo que están planteando, o lo que plantean queda básicamente en el aire y tienen que volver cada vez que hay una situación de esta a refrendarlo y a salir por los medios a explicarlo? Ustedes, Ezequiel, te referís a todas las personas y comunidades que estamos alertando este problema. Sí, exacto. Primero es entender que hay una gran diversidad de actores. Yo represento la parte de la comunidad científica, pero hay organizaciones y movimientos que hace muchísimo tiempo vienen denunciando una cuestión creciente. La otra que sí me animaría a plantear es que estos temas no son exactamente gubernamentales. Si bien estuvo la presencia de Alberto Fernández y de varios de los ministros, parece haber acuerdo bastante claro entre todos los sectores que llegan con posibilidad de chance de ganar una elección. Son verdaderas políticas de Estado, lo digo con apenado en ese sentido. Me gustaría que sea parte de una discusión pública. Y respecto, para terminar de responderte, si nos sentimos respaldados, yo creo que no. Estas situaciones han sido presentadas como secundarias, como periféricas, presentadas como que acá la prioridad es obtener una gran cantidad de un volumen de granos, o es necesario por sí que entren dólares, no importa a qué precio. Y en ese sentido proliferan proyectos, el de Syngenta es uno, que responden a la misma lógica. El proyecto de las megafactorías de cerdo, que estuve bastante involucrado y que se está motorizando, por ejemplo, en la provincia del Chaco, es un ejemplo. Los proyectos de intentos en Chubut y Mendoza
por mega minería son otros. Puedo ir mencionando toda la parte de depredación marítima. En todos los casos la lógica es la misma, es obtener a muy corto plazo alguna ganancia para un sector en nombre de una supuesta entrada de dólares y sin ningún tipo de ni estudio ni proyección respecto a qué puede pasar, no a 20 años, qué puede pasar a 5. Claro, claro. ¿Hay desconocimiento en la población entonces, Guillermo? ¿Cómo puede ser entonces que estamos hablando de cosas que nos van a pasar a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, no en 20 años, como bien lo decías, en 5 años y que realmente no se hace absolutamente nada? Sí, cosas que nos están pasando ahora. Ahora, claro. ¿No? Ahora mismo. Sí, hay desconocimiento total. Y el desconocimiento no es una omisión. El desconocimiento es una política de Estado activa. Y el desconocimiento en prácticamente todas las cosas que nosotros estamos trabajando aparece. Argentina no tiene sistematizado los casos de cáncer en los pueblos fumigados, en Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa. Argentina no tiene sistematizado la situación en relación con los apiarios y la situación de las abejas, que es el principal polinizador del mundo, y Argentina son los grandes productores de miel. Argentina no tiene sistematizado la calidad de los cuerpos de agua, el agua que bebemos. Argentina no tiene sistematizado el deterioro en la calidad de los suelos. Una vez que se montó este modelo de agronegocios sostenido principalmente o inicialmente en la soja RR y ahora básicamente el del trigo, el maíz y la soja. No hay una sistematización de la situación actual, hay una omisión y se nos quiere seguir presentando como que hacernos estas preguntas corresponde a gente con necesidades satisfechas. No, lo que estamos discutiendo es cómo es la situación de vida de las comunidades en territorio, qué estamos comiendo. Estoy seguro que si a ustedes les hacen un estudio en sangre, tienen una enorme cantidad de pesticidas en sangre, que en su gran mayoría son cancerígenos. Es terrible realmente. Perdón, sí, disculpa. Es terrible, es realmente muy duro lo que estás diciendo. Pero bueno, ¿qué lectura haces, Guillermo? Por ejemplo, el CEO de Syngenta contó que tiene un plan de inversiones de más de 10 millones de dólares en lo que se refiere a la sustitución de importaciones de agroquímicos. ¿Qué lectura haces de esto? El CEO de Syngenta habla como si fuera el Estado argentino. El CEO de Syngenta hace negocios. Claro. Y festeja las entradas de esos negocios y festeja que el Estado argentino tenga presencia institucional en su 20 cumpleaños, que fue lo que el 3 de diciembre significó la visita a Venado Tuerto, y se presenta como una política de Estado o algo que es un beneficio empresarial. Con lo cual, yo con el CEO de Syngenta estrictamente no puedo intercambiar porque él intenta hacer su negocio sin importar las consecuencias. Con los que a mí me preocupan son los funcionarios, que deberían estar discutiendo estos temas y no lo hacen. Pongo otro ejemplo, disculpen que salto de tema, pero estoy hablando del mismo. Sí. Cuando fue el proyecto de megafactoría de cerdo, que a propósito se decidió simplemente no firmar el memorándum y darlo de hecho, y se dieron todas las tratativas también justamente con China, no es casualidad, no participaron de las negociaciones ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Medio Ambiente. En estas cosas que estamos hablando tampoco participa ni el Ministerio de Salud ni el Medio Ambiente. Solo participan, si se fijan, el de producción, el de economía, y eso habla de una idea muy particular. Sí. Imagínense lo que significaría, perdón con esto, significaría manejar el hogar de uno, o de nosotros en general, manejarlo con esta lógica de que no importa a costa de qué, busquemos que nuestra economía ingrese en dólares, ingrese dinero. Y eso no es, uno tiene que cuidar a la población en juego y tiene que cuidar el presente y futuro de los territorios. Hoy ese presente y ese futuro está absolutamente dilapidado. Guillermo, ¿en cuánto beneficia la ley Yolanda para este tratamiento de temas? Yo manejo poco de leyes. Esta ley que tiene que ver con la capacitación de los empleados públicos y demás acerca de estos temas ambientales, ¿no? Yo manejo poco. Quiero ser respetuoso respecto a los abogados ambientalistas que en Argentina son muy buenos y que confían mucho más que yo que el cambio es un tema legal. Yo tengo la sensación, pero es un tema solo porque yo trabajo en temas de ciencia, ética y política, tengo la sensación que Argentina ya tendría que tener un sistema legal para cuidar
lo que nos está pasando y que si no ocurre un tema de justicia socioambiental no es estrictamente por leyes, sino es por voluntad política. Les pregunto, cerca del 95% de los incendios que tuvimos en más de 14 provincias se sabe que son intencionales. ¿Cuántas personas hay presas por ese tema? Sí, yo siempre me pregunto, Guillermo, usar el desconocimiento, ¿no?, de la población, de la gente, con temas tan complejos, tan difíciles, y no tienen tanto seguimiento. De manera hasta perversa, sin duda, claro. Es una lectura triste, pero parece que se usa y se abusa de esta situación. Totalmente, totalmente. Y se les pide cosas a las comunidades en territorio que no pueden dar, como por ejemplo que lo que están sufriendo el cáncer, que les demuestren que es producto de los agentes cancerígenos que tiene el ambiente. Yo como biólogo sé perfectamente que frente a un cáncer es muy difícil demostrar causalidad, con lo cual estamos pidiendo a las víctimas que intenten demostrar las causas que las llevaron a esa situación. Eso habla de una omisión sistemática y de un plan activo. Y de vuelta, es importante comprender que no es un error. Cuando entrevisté a uno de los responsables de agroquímicos de SENASA del país, que es uno de los entes de regulación, Guillermo Haidt, y le pregunté por qué confiaban o qué tipo de estudios se hacían para probar determinados agroquímicos, me dijo que SENASA no hacía los estudios, que confiaba en los estudios que realizaban las propias empresas que presentaban los productos. Y entonces yo le pregunté qué tipo de confianza se puede tener en alguien que desea que se apruebe el producto. Y me dijo, bueno, SENASA confía en la ética empresarial. Claro. Hoy en Argentina se sostiene sus políticas públicas con el propio discurso de los empresarios. Por eso decía que no quiero analizarlo a Aracre. Aracre hace su negocio. Lo que no me parece es que la política pública de Argentina se mueva con la misma lógica que el beneficio empresarial. No debería ser así. Guillermo ha sido muy claro, doctor en biología de CONICET. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Gracias por la cobertura. Por favor, adiós.